amigos, bienvenidos. Iniciamos con lo que dice el señor René Martínez, y es que él asegura de que el caballo de Troya al que le apuesta la oposición y el más importante que existe en El Salvador es la corrupción. Además, también dice que el presidente Bukele ha demostrado en reiteradas ocasiones combatir y estar en contra de la corrupción, y que no va a echar a perder todo lo que ha conseguido, el prestigio que ha logrado por su excelente trabajo por cubrir a corruptos y a corruptitos. Así lo dice el señor René Martínez. Escuchemos. Hay un reconocimiento al presidente, hay un reconocimiento de que implica un liderazgo político de nuevo tipo. Hay un reconocimiento de que en El Salvador tenemos un presidente que está comprometido con los intereses de la población, y la población devuelve ese compromiso de Nayib, lo devuelve con un nivel de confianza nunca antes visto en el país, porque ningún presidente de la República ha tenido tanta confianza y tanto respaldo de la población como Nayib Bukele, ¿verdad? Pero ese es una condición a la que él llegó por méritos propios, ¿ya? O sea, nosotros como salvadoreños, como veníamos en ese juego macabro de la democracia electoral, en la cual en las épocas electorales los candidatos se presentaban como los más inteligentes, los más honestos, los más comprometidos con la población, etc. La población sabía que era mentira. La población sabía que este candidato, una vez llegara a la presidencia, no te iba a cumplir, pero en un acto cívico que yo diría llega al nivel de ser estoico, porque sabiendo que te vas a mentir, la gente siempre participaba en las elecciones, la gente asistía a los procesos electorales, elegía al presidente, primero 100 días, que se le llama, ¿no? Términos cabalísticos, ¿verdad? La luna de miel, y después la triste realidad en la cual nosotros veíamos a esos candidatos que se habían vendido como inteligentes, honestos, transparentes, cercanos a la población, veíamos que la cosa cambiaba por completo. Entonces, Nayib Bukele hace las cosas y las hace de forma diferente, a tal punto también de que en un acto o en un hecho político inédito, ¿no?, en lugar de ir perdiendo popularidad a medida que avanzaba su primera gestión, fue consolidando esa popularidad. Y yo no recuerdo cuántas encuestas he visto internacionales en las cuales siempre el presidente aparece en primer lugar. Y ese es un hecho que es harto meritorio, porque no es lo mismo que tú seas el presidente de un país cuyas condiciones, que heredaste unas condiciones de no violencia, unas condiciones de tener una infraestructura económica desarrollada, tener oposiciones políticas decentes. No es lo mismo ser catalogado, rankeado como el mejor presidente si estás administrando un país en esas buenas condiciones, a que tú llegues a ser presidente y el presidente mejor evaluado, heredando un país prácticamente en ruina, heredando un país prácticamente en llamas, ¿sí? Bueno, estábamos en llamas y estábamos ahogados en sangre. Eso es lo que hereda Nayib. Y si haces una gestión exitosa que te lleve a ser colocado en el primer lugar en esas mediciones que se hacen, entonces el mérito es aún mayor, ¿no? Entonces la revista Time le hace esa larga entrevista al presidente Nayib Bukele. En la portada se veía ahí cómo Nayib Bukele transformó El Salvador. Y el título que le ponen es El hombre fuerte, ¿no? De Strongman. Es el hombre fuerte. Ahora, hay unos conceptos que a mí no me gustan, porque en realidad, más que decir el hombre fuerte, yo hubiera dicho el hombre comprometido con su pueblo. El hombre que abrió las calles y que abrió el país hacia una condición distinta a la que teníamos. Pero bien, digamos que es cuestión de estilo, pero lo que sí es cierto es que Nayib Bukele, más que ser un hombre fuerte, ¿verdad? Porque eso podría prestarse también a interpretaciones de la oposición, ¿verdad? De confundir fuerte con autoritario. Yo diría que más que ser el hombre fuerte, Nayib Bukele fue el hombre valiente, porque se requiere de mucho valor enfrentarse a un grupo delincuencial como el que se tenía. Se requiere mucho valor enfrentarse a los organismos internacionales de derechos humanos, los derechos humanos de los victimarios. Se requiere mucho valor para enfrentarse a ellos y continuar con un plan
de recuperación del país. Entonces, más que el hombre fuerte es el hombre valiente, ¿verdad? Más que el hombre fuerte es el hombre comprometido con su pueblo, y eso lo lleva a él a una condición ganada de ser, yo diría que el primer estadista que hemos tenido, porque, te digo, las condiciones heredadas eran lamentables, patéticas. Esas eran las condiciones. Ahora, de esas condiciones, obviamente, el presidente ha trabajado en el aspecto de la seguridad, está trabajando en el aspecto de la corrupción, pero hay mucho camino por recorrer, porque dentro de esas condiciones heredadas, que son a las que le apunta la oposición, que dejó de ser política porque ya no tiene ninguna cuota de poder, pero a lo que le apunta esta oposición es a esas condiciones heredadas, a el caballo de Troya más importante que tienen países como el nuestro, que es el caballo de Troya de la corrupción. O sea, eso le han puesto. ¿Ya? Ahora, el presidente ha declarado la guerra contra la corrupción, lo ha demostrado en reiteradas ocasiones, incluso llevando a la cárcel a funcionarios de su propio partido, ¿verdad? Pero digamos que ese es el gran caballo de Troya que tiene y que hay que resolver, ¿no? Y que el presidente está en función de ello, porque no va a desperdiciar ese legado histórico que ha dejado hasta el momento, no va a desperdiciar esa condición de ser considerado el líder más importante en términos políticos de los últimos 5 años. Esa condición no la va a desperdiciar él protegiendo corruptos y corruptitos. O sea, no lo va a hacer, ¿ya? O sea, después de ser el líder que aparece en revistas como estas, no va a desperdiciar, no va a dilapidar ese legado protegiendo a corruptos y corruptitos. Entonces, particularmente como sociólogo me alegra esa entrevista que le hicieron al presidente, ¿verdad? Porque es una revista importante, y me alegra también porque eso va a provocar no solo que se tenga una mirada aún mejor desde afuera de nuestro país, sino también son como acicates. El pueblo ya comenzó a pedir que se proteja al presidente Bukele y que se pueda pues quedar el presidente con fuero constitucional a pesar de ya no seguir como presidente. Y bueno, esto muchos están poniendo el grito en el cielo porque al parecer no están de acuerdo que el presidente Bukele tenga seguridad y fuero, pues a pesar de que ya no sea presidente. Pero como sabemos, por todo lo que el presidente ha hecho, pues se ha echado a varios enemigos encima. Escuchamos el siguiente video. Pero pues, como todos sabemos, siempre un líder va a tener enemigos, porque también ya está sonando por ahí otra idea respecto a la seguridad. Están lanzando la idea por ahí algunas personas que el presidente tenga, como dijeron, fuero permanente y seguridad para toda la vida, supuestamente. O sea, porque en El Salvador el presidente cuando sale de sus funciones no tiene ni siquiera el salario, ¿no? No le queda, como en otros países, pero en este caso ya le están queriendo dar de todo. O sea, ¿qué piensas de todas estas cosas? Hay muchas cosas por las que se tienen que seguir trabajando y mejorando, pero hay que reconocer que la seguridad que hoy por hoy se vive en El Salvador, pues es gracias al presidente Bukele y a los diputados que le han dado gobernabilidad. Muchos ya están preocupados de solo pensar que el presidente pues ya no estaría al mando del país y que los pandilleros puedan salir y volver pues hacer daño al pueblo salvadoreño. Vaya, les voy a decir algo, fanático. Recuerden que aquí en este TikTok somos imparciales, pero es preocupante que pocas personas dentro del gabinete del gobierno están trabajando y los otros están allí de adorno. En fin, ese es otro tema. El punto es que la gran mayoría de salvadoreños hemos reconocido el trabajo del presidente Bukele. Estamos algo preocupados, algo pensativos, porque una vez que el presidente Bukele deje de gobernar en El Salvador, es un hecho que todo se va a volver patas arriba. En resumen, van a promover liberar a aquellos delincuentes que están... No estoy hablando del margen de error, estoy hablando de los delincuentes, los mareros. Va a aparecer aquella señora, libérenlo ya, la Claudita, posiblemente diciendo que se les violentaron sus derechos y los van a liberar. Ahí viene el gran problema. A los comerciantes y empresarios los van a volver a extorsionar. Van a volver a haber muertes por doquier, porque a los políticos corruptos les conviene que haya delincuencia en los países.
A Estados Unidos le conviene que los países latinoamericanos estén sumergidos en delincuencia. Por esta razón nos preocupa mucho que el presidente Bukele deje de ser presidente. Hay muchas cosas que mejorar, muchas cosas que corregir y para eso nosotros las denunciamos imparcialmente. Hay muchos alcaldes que no están trabajando en nuevas ideas. Hay muchos funcionarios que se están hartando bien sin trabajar. Pero entendamos algo, el hombre no puede andar detrás de cada uno. El que es corrupto y sinvergüenza siempre lo va a hacer, señor. Pero sí tenemos que reconocer que hoy puedes entrar a cualquier colonia de El Salvador y puedes salir bien. Sí, pero la economía no está bien, la educación no está bien, la salud no está bien, y para eso nosotros denunciamos para que los ministros se pongan a trabajar, pero sí tenemos que ser correctos y reconocer que hemos tenido uno de los mejores presidentes en toda la historia de El Salvador. Le duela a quien le duela porque es la verdad. Vos que estás viendo este video, sea agradecido porque gracias a ese hombre, presidente Bukele, vos estás vivo. Tus hijos están vivos, tus hijas están vivas, no las están pidiendo los criminales para que sean mujer de ellos. Tus hijos ya no son influenciados por criminales. ¿Me entendés lo que te estoy hablando? Si no sos fanático, tenés que analizar. El mensaje es para los que no son fanáticos. Amigos, gracias por ver, dejen sus opiniones, será hasta la próxima con más información de la política salvadoreña.